Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de Teleclic. En esta ocasión vamos a estar platicando con Enrique Levet Gorospe y con Ricardo Diz Erlindo, ambos integrantes del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado. Vamos a abordar, la problemática que no es nueva de este instituto y, con el cambio de administración estatal, la propuesta que existe también de renovar a este Consejo de Administración. Como cada entrevista y programa de Teleclic, les solicito que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de alcalorpolitico.com, a través de Facebook, a través de Twitter, sobre este tema que vamos a estar abordando. Y yo les doy la más cordial bienvenida a este programa de Teleclic. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Maestro Enrique, Diz Erlindo, Ricardo. Pues me gustaría primero, Ricardo, que nos plantearan, ambos, pero primero Ricardo, ¿cuál es el panorama que usted ve? ¿Cuál es la situación que está privando actualmente al Instituto de Pensiones del Estado? Y después particularizamos esta renovación del Consejo de Administración. Bueno, yo con todo gusto, Ángeles, buen día para todo el auditorio, buen día a todos mis compañeros aquí presentes. La verdad es que sí hay preocupación por el IPE, ha sido nuestro cuidado desde que somos consejeros y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones. Quienes tenemos más obligación de cuidar al IPE somos los trabajadores. Los servidores públicos vienen 6 años, 4 años, 2 años, los van renovando con mucha frecuencia. Esta ocasión es por 2 años. Y esperamos que la nueva dirección y el gobierno del Estado, con Enciao Yunes, pues tengan también la preocupación por el IPE. Es la única oportunidad que los trabajadores, después de 30 años de trabajar o más, tenemos para poder seguir subsistiendo, viviendo, no de manera escandalosa, sino de manera muy modesta, pero es la única forma que tenemos para poder subsistir después de 30 años de servicio y más de 60 años de edad, que es lo que mandata hoy la ley. Por eso nosotros, como consejeros, hemos estado preocupados. El ingeniero Levet es una persona muy preocupada de estas cuestiones y hemos tenido pláticas entre nosotros con los demás compañeros miembros del Consejo, representantes de trabajadores, debo insistir, y pues que al final de cuentas somos los más angustiados y preocupados por el IPE. No de ahora, desde hace muchos años que andamos muy, muy preocupados, desde la época del gobernador Chirinos, que ya se empezó a generar un déficit, y que empezó a impactar con el Ciao Alemán y con los demás gobernantes. Pues hemos estado allí en la lucha cuidando los intereses del IPE y de nuestros compañeros. Ingeniero, ¿cómo se encuentra el IPE desde su punto de vista y con los estados financieros que supongo que conoce, ¿no? Desde luego que sí. El IPE, primero, muy buenas tardes, gracias por la invitación, Ángeles. Es para nosotros muy importante tener esta oportunidad de transmitir directamente la información que le contamos y desde luego decir que el IPE se encuentra en una situación crítica, una situación financieramente complicada, difícil, por una circunstancia básicamente que es la que le ha dado esta problemática en los últimos tiempos. Una institución de seguridad social como es el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, que es una institución basada en un esquema de beneficios definidos de reparto, debería de tener por lo menos 10 trabajadores en activo por jubilado. Y lamentablemente en los últimos años la plantilla de trabajadores jubilados se ha incrementado de manera tal que esta relación se ha desequilibrado, ya que actualmente estamos por el orden de 3.4 trabajadores en activo por jubilado, lo que tiene como consecuencia, evidentemente, que se genera un déficit muy grande que va creciendo en las últimas fechas, en los últimos años,
En este año, pues, el déficit anda por el orden de los 2.500 millones de pesos, que espero que en la próxima sesión de consejo podamos conocer las cifras actuales, recientes, de lo que es el presupuesto para el 2017. Pero yo quisiera señalar algo aquí muy importante, si me lo permite. Claro. El Instituto de Pensiones del Estado, como bien lo dijo Ricardo, empezó a tener serios problemas financieros desde la época del gobernador Chirinos. Ahí empezaron a surgir los problemas y se hizo una primera reforma al Instituto de Pensiones. Obviamente hubo anteriores reformas, pero en épocas recientes de ahí comenzó. En ese tiempo se detectó el déficit y se ahondó más en el gobierno de Miguel Alemán. Siendo en este gobierno, después de aquella reforma que se hizo en el 2007, nosotros, el Consejo Directivo, pero principalmente los representantes sociales del Consejo Directivo, decidimos iniciar un trabajo de gestoría y de demanda al gobierno del Estado para que se pudiera proporcionar un subsidio al Instituto de Pensiones. Y gracias a la presión que ejercimos, a las constantes argumentaciones en las mesas de trabajo, tanto en el Consejo de Administración como con los funcionarios del gobierno, se logró que desde Miguel Alemán se diera una partida extraordinaria al Instituto de Pensiones para hacer frente al déficit, que fueron alrededor de 1.000 millones de pesos. Luego, posteriormente, se hizo una siguiente reforma, siendo gobernador Fidel Herrera, en el 2007. Ahí, en esta reforma, pues medio se nivelaron la situación de desequilibrio del Instituto de Pensiones, no en cuanto a los trabajadores, a la relación trabajador jubilado, trabajador activo, sino a la aportación que se le hizo adicionalmente al Instituto de Pensiones, y este subsidio se disminuyó en 600 millones de pesos. Pero gracias a la presión también de las organizaciones sindicales fue que se logró que se mantuviera el subsidio, porque lo querían desaparecer. Se mantuviera el subsidio y no se viniera arrastrando un déficit con la que evidentemente provocaría que se tomaran los fondos de la reserva para cubrir el déficit. Luego, con gestiones también de los mismos sindicatos ante la Diputación local, logramos que esto se subiera a 750 millones de pesos, que no es suficiente para cubrir el déficit, que, como lo dije, viene ya dándose del orden de más de 2.000 millones de pesos en los últimos años. Esto es lo que ha generado que parte de la reserva del Instituto de Pensiones se haya utilizado para cubrir este déficit, porque obviamente el gobierno no lo quiere cubrir toda vez que no está soportado legalmente en ningún ordenamiento, ni en la ley federal, ni en la ley general del IPE, del Instituto de Pensiones, ni tampoco en las leyes y las normas financieras. Pero es un obligado solidario, ¿no? De la figura, ¿no? Del gobierno. No necesariamente, porque cuando en la propia ley de pensiones se establece que el gobierno tendrá que cubrir el déficit, es cuando se haya agotado todos los recursos que tiene la institución. Es decir, que ya a lo que se refiere a la reserva técnica que tiene el Instituto de Pensiones se haya agotado. Esta reserva todavía no se agota. Esta reserva aún no se agota. Actualmente tenemos 1.000 millones de pesos aproximadamente en fondos líquidos invertidos en un instrumento financiero
Y desde luego tenemos los bienes inmuebles que existen en el IPE, son alrededor de 44 bienes inmuebles, que el avalúo más o menos arroja una cantidad de aproximadamente 3.500 y pudiera elevarse a 4.000 con avalúos recientes. Me voy a permitir dar lectura a algunas preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Vía Facebook dice Leonidas Fish, ¿quiénes son sus grandes deudores? ¿Por qué aumentaron a Xóchitl Osorio su pensión? ¿Y qué hace el IPE para asegurar el pago de sus acreedores? Ricardo, ¿quiere contestarme? Sí, ¿cómo es la primera pregunta? A ver, dice, ¿quiénes son los grandes deudores del IPE? Bueno, indiscutiblemente el gobierno del Estado. El gobierno del Estado adeuda, por las informaciones que nos daban en la mesa del Consejo, la dirección, más de 5.000 millones de pesos. Y hay entidades públicas que no han aportado, como el Tribunal Superior de Justicia, el CECITEP, las organizaciones como tecnológicos que están ahí incorporados, que adeudan mucho dinero también. Consecuentemente, si no se aporta lo que corresponde a cada entidad pública, pues el instituto cada día va más deteriorado económicamente. A la maestra Xóchitl se le aumentó, yo no sé si se le haya aumentado o no, pero cualquier persona que tiene un acuerdo de jubilación, la maestra tiene más de 50 años de servicio y seguramente lo que hubo fue una reconsideración de su pensión. Ella, vamos a pensar que hace 10 años obtuvo, cuando tenía 40 de servicio, una jubilación, un acuerdo de jubilación. Y ahora al jubilarse, saliendo de como secretaria de Educación, pues el salario es diferente que de profesor. Alto. Consecuentemente hubo un cambio, seguramente, pero no se aumenta por voluntad del Consejo. Se aumenta porque la ley así lo establece. Y ni modo de que se privilegien a personas que pasaron, que tenían una plaza y después les dan otra en su organización o en el propio gobierno y se jubilan con 2 plazas, ni modo que se les reduzca o se les quite, ¿no? Eso ya es un derecho adquirido. Igual ocurrió con la maestra Xóchitl Adela, que cambió su plaza de profesora de primaria seguramente por la de secretaria de Educación. Dice, ¿qué hace el IPE para asegurar el pago de sus acreedores? Bueno, pues el IPE, yo no sé si le llames acreedores a los derechohabientes, ¿no? Que realmente son los únicos acreedores que realmente tiene el Instituto de Pensiones, la nómina de jubilados y pensionados. Bueno, pues el IPE, en primer lugar, le cobra una cuota a todos los trabajadores en activo, que en este momento es el 12% del salario base de cotización, y desde luego el gobierno está aportando una cantidad adicional, que eso sí está establecido en la ley, que en este momento debe ser por el orden del 18% del salario base de cotización. Conjuntadas estas dos cifras que recibe el Instituto de Pensiones, una por vía de los trabajadores en activo y otra por el gobierno y los patrones, los organismos incorporados al IPE, es lo que da como resultado el ingreso con el que se hace frente a la nómina, que no alcanza. En este momento es por del orden del 50% solo lo que ingresa contra lo que se tiene que pagar. A mí me gustaría preguntarles, porque mucho se ha dicho que el instituto ha sido saqueado. Ahora, en ese sentido, pregunta de Molay Molina, el Papo y otros más aprobaron los saqueos. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? O sea, ha sido, como muchas veces se ha dicho, la caja chica del gobierno de Veracruz. Por lo que a mí hace, no. No es cierto, la verdad. De nosotros, ninguno tiene la posibilidad de aprobar nada de lo de dinero más que en la mesa. El dinero jamás lo vemos. El dinero siempre lo maneja la Secretaría de Finanzas. Y seguramente por la dirección del IPE le pase las cantidades que tenga que cubrir para jubilados y para los que trabajan allí en el IPE. Pero no, de ninguna manera. Inclusive en las últimas determinaciones que se tomaron en el Consejo Directivo,
que obviamente debo reiterar que hay 7 representantes del patrón del gobierno del Estado y nosotros los representantes de trabajadores somos 6. Allí en las 2 últimas decisiones nos mayoritearon y fue que sacaron dinero de la reserva técnica para pagar a jubilados y pensionados, porque pues ya todos conocen y conocemos la situación en la que el gobierno de Javier Duarte estaba cerrando, que ya no había dinero y que de alguna manera se tenían que cubrir los salarios de los jubilados y pensionados. Así es. Y el dinero de la reserva técnica es para eso, así lo estipula la ley, para ocuparlo para pagar las pensiones y jubilaciones. Para eso fue que se ocupó, pero nosotros votamos en contra. Los consejeros de trabajadores votamos en contra y ellos los 7 votaron a favor. Obviamente hubo mayoría y tuvieron posibilidad de sacar el dinero para pagar a los pensionados y jubilados. La nómina. Mira, yo me parece que en primer lugar yo le diría más respeto a la persona, ¿no? En un ambiente de esta naturaleza yo creo que nos debemos de tratar con respeto, pero a mí no me preocupa como me digan, ¿no? A mí me llama la atención que se diga con mucha agilidad, con mucha ligereza que yo aprobé algún saqueo. Esto es absolutamente mentira. Lo único que hemos hecho, al contrario, vigilar que el Instituto de Pensiones cuide sus recursos para hacerle frente a todas las obligaciones que tiene por ley. En ningún momento nosotros vamos a propiciar que haya saqueos. Y si él sabe de algo, me conoce algo, bueno, pues están las instancias jurídicas y legales para que interponga. El que está obligado a aprobarlo, ¿no? Está obligado a aprobarlo, porque ese es lo malo, ¿no? Es más, hasta el propio director en alguna ocasión dijo brutal saqueo al IPE, el que está actualmente en una de sus declaraciones. Hilario Barzalata. Bueno, pues ahora ya es director. Ajá. Ahora ya sabe. Ajá. Ahora debe de haber identificado lo que señaló, bueno, pues que lo ponga sobre la mesa. Esa es una de las razones por las cuales nosotros pedimos en una carta abierta a la dirección del instituto que nos convocara a una junta de consejo para conocer de las anomalías que se han estado señalando, ¿verdad? Porque los primeros que debemos de conocer de todas estas circunstancias somos los integrantes del Consejo de Administración del IPE, que es ahí en donde se toman las decisiones financieras, administrativas, legales y de toda índole para poder resolver la viabilidad del Instituto de Pensiones. A nosotros lo único que nos ha interesado y por lo único que hemos luchado, como bien lo dice Ricardo, es por cuidar la situación financiera del IPE. Que el IPE tenga un horizonte de viabilidad que nos permita a nosotros también disfrutar de las pensiones como las vienen disfrutando más de 28,000 jubilados, que a todos se les ha pagado su pensión. Es cierto, hay algunas cosas que se adeudan a algunos jubilados que recientemente han adquirido su carácter de pensionado y que se han retirado porque el IPE, cuando se retira una persona, le deja de pagar por algún tiempo y luego lo incorpora en la nómina y le queda de ver el retroactivo a partir de la fecha de retiro a la fecha de incorporación en la nómina. Eso es lo que se debe. Pero de ahí en fuera, el IPE ha respondido y ha respondido gracias a que nosotros somos vigilantes permanentes, fiscalizadores de los recursos. Hoy en día, Ángeles, quiero que sepa tu auditorio que es muy amplio, muy amable, y tú que afortunadamente el Instituto de Pensiones hemos cuidado de 20,000 maneras, reestructurando su normatividad y buscando en el esquema financiero que cumpla con su gran función, la nobleza que tiene este instituto de darle seguridad y la garantía a todos los compañeros que hoy se encuentran en ese estado de jubilación. Bueno, voy a leer solamente un comentario que nos hacen llegar vía Facebook
Y posteriormente escuchamos este video o este mensaje que surgió del director del instituto, del actual director de Hilario Barcelata, a raíz de la carta que hace mención, ingeniero, sobre esto que ustedes están solicitando que se aclare y que se convoque a una junta o a una sesión. Ahí es donde nosotros escuchamos que él dice que se debe plantear la renovación del Consejo y, bueno, motivo por el que también estamos aquí. Entonces, bueno, leo. Morenita Betsy Coria dice, de los pocos estados que tenemos, IPE y la agarraron de caja chica de gobiernos anteriores. Defendamos nuestra pensión tanto que aportamos. Bueno, este es el comentario. Muchísimas gracias a las personas que nos hacen llegar sus preguntas y comentarios. Vamos a escuchar este mensaje de Hilario Barcelata. Algunos de los representantes de los sindicatos que forman parte del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado publicaron una carta abierta solicitándome en mi calidad de director del Instituto de Pensiones que convocara a una reunión urgente del Consejo Directivo para explicar algunas de las declaraciones públicas que he hecho respecto a la situación que guarda el Instituto de Pensiones del Estado. Se refieren particularmente a mis referencias a que al llegar aquí encontramos aviadores, encontramos pensiones pagadas ilegalmente y una situación de abandono de los bienes inmuebles del instituto que además se encuentran total o parcialmente invadidos. Al respecto debo de comentar que ya desde la semana pasada se hizo la convocatoria para esta reunión, pues es obligatorio que la llevemos a cabo toda vez que va a servir para instalar el nuevo Consejo Directivo, dado que se tiene una nueva administración en el estado de Veracruz. En esa reunión vamos a aprovechar la ocasión para ofrecer toda la evidencia, todas las pruebas documentales a los consejeros respecto a las declaraciones que he hecho públicamente. Porque efectivamente hemos encontrado muchas irregularidades y tenemos perfectamente documentado todo esto. Estaremos informando a detalle cada una de las cosas que hemos encontrado y señalando que ya hemos entregado al órgano interno de control parte de esta evidencia para que se proceda a hacer las auditorías, la investigación necesaria y se vayan fincando responsabilidades a los funcionarios que participaron en los diferentes actos indebidos, administrativos o legales que hemos encontrado. Es muy importante para esta nueva administración del Instituto de Pensiones que se clarifiquen todos y cada uno de las irregularidades que hemos encontrado y que en su momento se proceda legalmente contra quien resulte responsable. También afirman los consejeros en su publicación que hemos estado dando indebidamente parte en las decisiones del instituto a representantes de organizaciones de pensionados. Debo decir que eso es totalmente falso. Los pensionados han sido atendidos en estas instalaciones, así como han sido atendidos otras organizaciones sindicales que agrupan derechohabientes del instituto para ser escuchados en sus preocupaciones y en sus propuestas. No nos podemos negar a escuchar a nadie, pero eso sí, debe de quedar muy claro, nadie que no tenga el derecho, la facultad para tomar una decisión dentro del instituto podrá hacerlo. De manera que es totalmente equivocado lo que los consejeros están señalando en su publicación. Solicitan también en su escrito los consejeros que no se dé ninguna información sin antes ser verificada. Y yo les quiero decir que toda la información que hemos estado dando públicamente a los medios ha sido totalmente verificada y tenemos pruebas de cada una de las cosas que hemos hecho públicas.
Bueno, pues ahí está esta declaración, o este posicionamiento del director del Instituto de Pensiones del Estado. Preguntarles qué opinan de esto. Si quieren lo vamos planteando por partes. O sea, una, que están solicitando que no se dé información que no esté verificada. Está verificada, dice él. ¿Ustedes qué dicen? ¿A qué información se refieren? Bueno, yo pienso que toda la información que va surgiendo se debe ventilar en los órganos internos de la administración del Instituto de Pensiones, y el principal órgano de la administración del Instituto de Pensiones es el Consejo. Esto no se ha hecho, pero bueno, él está en su derecho de decir lo que quiera, siempre y cuando esté dentro de un marco de legalidad y de la verdad. Esa es la razón. Por lo que hace a las otras aseveraciones o afirmaciones que hace el señor director, bueno, él quiere instalar el Consejo de Pensiones. Obviamente el nuevo Consejo de Pensiones ya nos mandó un oficio. Seguramente Ricardo recibió el oficio para invitarnos al primer sesión de consejo de su administración, y obviamente nos pidió que mandáramos por escrito los nombres de las personas que van a fungir en el nuevo consejo. Ya hicimos lo propio al interior, por lo menos de los sindicatos, y ya les mandamos los nombres, que son los mismos. Okay. Porque lo dice la ley. Sí, a ver. Así lo establece la ley, no es cosa de imposiciones. ¿Cómo es que se eligen a los integrantes de este consejo? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Si tú la quieres contestar o yo la contesto, Ricardo, pero es a través lo que señala la ley del Instituto de Pensiones, que dice, deberá de integrarse el Consejo de Administración por un representante de las distintas dependencias estatales que están señaladas ahí en la ley, que va desde la Secretaría de Finanzas, de Cefiplan, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, que son los titulares, sí, obviamente, de estas secretarías, la Sedesol y la Contraloría del Estado. Son 7 funcionarios, y además los representantes de las organizaciones sindicales de derechohabientes mayoritarias al instituto. Y obviamente pues somos los que estamos ahí. Las organizaciones mayoritarias en este momento del instituto, para el caso del magisterio, pues es la sección 56, el SUBSEN, el CETSE, el CDT, ¿no? La Universidad Veracruzana, la organización mayoritaria de la Universidad Veracruzana es el FESAPAU, y los trabajadores al servicio de los municipios y del gobierno del Estado. Estos son los representantes que en la actual ley, la ley vigente del Instituto de Pensiones, se establece cómo se debe integrar el instituto. O sea, no es una situación de que ustedes propongan a otra persona. En todo caso, se proponen a ustedes mismos. Ahora, nosotros no nos proponemos a su vez. Obviamente nuestras organizaciones sindicales... Pues si usted es el dirigente de la FESAPAU, pues usted va, ¿no? Si usted es el dirigente del SUTEM, usted va, porque ¿no? así lo dice la ley. Okay, sí. Y además hay algo muy importante. Leer el artículo 77 de la ley del ordenamiento jurídico, dice que el Consejo Directivo se integrará con 13 miembros, 7 representantes del gobierno del Estado designados por el titular del Ejecutivo y 6 más designados por los trabajadores, de los cuales a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del municipio corresponde 1. Serán nombrados por las organizaciones sindicales que tengan carácter estatal, 4 del Magisterio al servicio de la Secretaría de Educación y 1 de la Universidad Veracruzana, que de acuerdo con sus padrones agrupen al mayor número de derechohabientes. Eso es lo que nos legitima a nosotros como representantes ante el Consejo,
Y la determinación de quiénes conforman a los representantes patronales depende del titular del Poder Ejecutivo Claro. del Estado. Pero yo quería aclarar una cuestión. El director empieza diciendo que después de nuestro desplegado, Ajá. este desplegado es del día 10 de enero, Ajá, sí. el día 10 de enero nos hace llegar un oficio invitándonos a una sesión extraordinaria. Pero él dice, desde hace una semana ya los había yo invitado. Eso es falaz. O sea, no hay por qué conducirse con mentira. Decir, bueno, a raíz de su desplegado los invito porque no había tenido comunicación con ellos y ya. Pero ¿por qué engañar a las personas, a los derechohabientes? Eso es por lo que nos inquietó, porque efectivamente hace reuniones en Palacio de Gobierno con un grupito de jubilados, son con los que congrega siempre y que siempre han operado junto con él. Inclusive cuando hicieron marchas, él andaba allí en la bola y criticando mucho al IPE y a los servidores públicos. Ahora está declarando que ha encontrado muchísimas anomalías. Bueno, bien lo dijo el ingeniero Levet, ¿por qué no sentarse con el Consejo y discutir esas anomalías y ver qué acciones se van a emprender contra las anomalías encontradas? No nada más estar inquietando a las bases de trabajadores, que a final de cuentas esas situaciones se revierten, porque los jubilados, ya en su momento comentó el ingeniero, son 28,000 o más, y el grupo que él le da participación y mucha cancha tiene 400 o 500. Entonces, nosotros, cada organización tiene también su núcleo de pensionados y jubilados, y obviamente, pues hay organizaciones que tienen 7,000, 6,000, 5,000. ¿Cómo es posible que no se nos dé participación a los consejeros y sí se esté operando con grupos minoritarios que por ley violentarían las disposiciones jurídicas que rigen al Instituto de Pensiones del Estado? Yo creo que el gobernador es muy inteligente, él era cuadro de honor y muy destacado desde estudiante. Sí. Él sabe estas cuestiones. No creo que un colaborador suyo le parezca muy agradable de que esté queriendo provocar conflictos en las bases de trabajadores por decir cosas que a lo mejor son sabidas por la Vox Populi, pero que hay que probar, como dijo Levet. Si hay pensiones mal dadas, bueno, probablemente haya alguno de hace 10 años de que fue la secretaria o fue el secretario de gobierno, fue el procurador o fue un magistrado, Sí. Cosas de ese tipo. Bueno, probablemente su acción prescribiría ya para tratar de intentar alguna cuestión legal en contra de ellos, ¿no? O que si quiere hacerlo, bueno, también está en su derecho y en su disposición. Y obviamente él se puede reunir con quien quiera. Pero lo único que nosotros pedimos, la participación que por ley nos corresponde, nada más. Y algo más, que vale la pena que se conozca. Quienes más conocen la infraestructura financiera y jurídica del Instituto de Pensiones son los actuales consejeros sociales. Muchas veces los conocemos más que los representantes que manda el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de varios años. Ajá. Y yo no sé si él quiera que llegue gente que no sepan nada para poder hacer lo que él tiene en mente, ¿no? Simple y llanamente con nosotros va a encontrar representantes sociales que conocemos legalmente al Instituto de Pensiones, que conocemos cuál ha sido la historia financiera del Instituto de Pensiones y que además que esté totalmente seguro que nuestras aportaciones siempre van a ser en defensa de la viabilidad de las pensiones de la institución. Preguntan vía Facebook Ania Hansen, ¿qué hay de cierto que los subdirectores del IPE son personas que no tienen cédula profesional? ¿En manos de quién estamos? Pregunta, y que además el director llenó el instituto de Barbies, así dice Barbies, que no tienen ni idea de las funciones que están haciendo. ¿Ustedes saben algo de esto? Pues lo desconocemos.
En Muy lo bien. particular yo desconozco esa situación. Mauricio, Yo he sabido que los trabajadores de ahí mismo del instituto están inquietos por esas circunstancias, porque decían que estaban queriendo cesar o correr a varios. Y entonces en alguna cuestión de las redes mencionaron esas situaciones. Obviamente no hemos tenido ninguna reunión, no sabemos ni a qué compañeros nombró o servidores públicos en los puestos a los que están haciendo referencia. No nos han dicho nada, ninguna ¿Y instrucción. para por cuándo escrito. está citada esta reunión? Está el 24. 24. Pero yo creo que por respeto, y eso siempre ha sido a lo largo de la historia del Instituto de Pensiones, por lo menos Por cordialidad. desde que estamos nosotros al frente. Creo que Ricardo tiene más tiempo que yo, pero desde que yo estoy en el Instituto de Pensiones, los gobernadores siempre en los cambios nos han presentado a toda la estructura administrativa, organizacional del Instituto de Pensiones. Siempre hemos tenido un diálogo muy cordial con los directores y con los funcionarios para tratar de analizar los problemas en ese marco de cordialidad. Y ahora no conocemos a nadie, no sabemos. Nos han dicho que se nombraron al inicio de esta administración del Instituto de Pensiones un subdirector administrativo o financiero, no sé, y un subdirector jurídico, y que parece que ya no están, que ya renunciaron por complicaciones internas. Bueno, pues todas estas cosas son justamente las que estamos planteando y que las queremos conocer en una sesión de administración, de Consejo de Administración del IPE. Por eso lo solicitamos. Nuestra intención es con la finalidad de que nosotros, quienes vamos a tomar decisiones, tengamos la información correcta, veraz y oportuna de todo lo que está pasando. Muy bien. También, es un comentario. Mauricio Hernández Santiago dice: 2 grandes líderes representantes de organizaciones sindicales. Un saludo a ambos compañeros de UNT, de STRM, no sé qué sea, con quienes tenemos lucha obrera. También dice: siempre el IPE ha sido objeto de saqueo de varios gobiernos. Dice Rubí Espejo, dice: cuando un profesor se jubila, lo ideal sería que recibiera de sus pagos inmediatamente, pero la realidad es que tenemos que esperar 7 años para recibir nuestro pago. ¿Por qué? No, bueno, yo no tengo ningún caso, ninguna información de tanto tiempo. Si la compañera, no sé de qué sindicato sea, yo le recomendaría que fuera a ver a su secretario general. Normalmente sí hay un retraso, y lo decía yo hace un rato. Sí. El retraso, hoy te retiras y llegan a pasar 3, 4 meses que te incorporan a la nómina del instituto. Sí. Una vez incorporado a la nómina, lo que hay que hacer es reclamar este retroactivo de los meses que después del retiro no fueron incorporados a la nómina del compañero. Y eso está en la mesa de las demandas que nosotros como sindicatos y también como personas físicas los compañeros hacen ante el Instituto de Pensiones. Si me permiten intervenir en esto, la verdad no es referido a lo que se le ve. Es cierto, el IPE te jubila y el retroactivo de los meses que no te pagó tarda en pagarlos. Más ahora con la crisis que se dio de fin de gobierno anterior, que tenemos compañeros que algunos desde 2014 no les han pagado su retroactivo, o de 2015. Pero a lo que la persona que pregunta se refiere es al fondo de beneficios complementarios que paga el seguro del magisterio, y que antes se pagaba en 6 meses, después se fue corriendo, y ahora efectivamente lo están pagando a 7 años. Ya se domicilializó el pago ese para que no pase el dinero por finanzas, porque ahí es donde siempre se quedaba. Igual que los préstamos a corto y mediano plazo también pasaba por finanzas y el finanzas no devolvía el dinero al IPE. Consecuentemente han perjudicado mucho a la institución por esas circunstancias. Y la clave 80, que se llama Fondo de Beneficios Complementarios que paga el Seguro del Magisterio, lamentablemente ahora es cierto, tardan hasta 7 años en pagarla. Por intervención del director se ha podido lograr con la domicilialización irle dando abonos a los más antiguos de 40,000 pesos, pero no se ha podido
concluir para pagarle a todos ni pagar las cantidades que corresponden. Bueno, a mí me gustaría ir cerrando, Enrique, ingeniero Enrique, preguntarle, bueno, ya explicaron ustedes cómo es que se conforma y cómo procede conforme a ley esta renovación del Consejo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se van a reunir? Pero ¿cuál es el futuro del instituto? Porque al final lo que la gente quiere es recibir su pensión, su pago en tiempo y forma, y que, bueno, ustedes saben perfectamente que esto ha provocado marchas y manifestaciones que le dieron la vuelta al mundo por lo que sucedió. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita, ingeniero? Pues es muy buena pregunta, ¿no? Nosotros tenemos que tenemos primero que reunirnos, conocer la realidad hoy en día del Instituto de Pensiones del Estado y a partir de ahí construir una serie de recomendaciones, de propuestas que se pongan en la mesa de la discusión al interior del Consejo de Administración, que nos permitan orientar un proyecto de reforma al Instituto de Pensiones para darle un sentido de viabilidad de más largo plazo. Quiero decirte una cosa, todos los sistemas de pensiones de esta naturaleza, sí, que son de beneficios definidos, no de cuentas individuales, de beneficios definidos, tienen que irse reestructurando a lo largo del tiempo para irse ajustando a las necesidades de cada una de sus particularidades de las instituciones. Y desde luego el nuestro no escapa a este asunto. Nosotros tenemos que buscar construir, rediseñar el sistema de pensiones nuestro de tal forma que nos permita dar la garantía, la seguridad de los compañeros que van a recibir su pensión y que la van a recibir en las condiciones de dignidad que deben de recibirse estas pensiones para todos los trabajadores. Y esto lo hemos estudiado, y Ricardo no me va a dejar mentir. Nosotros hemos estudiado el asunto, conocemos el sistema de pensiones, hemos trabajado con los actuarios que revisan el Instituto de Pensiones y que le dan proyecciones para buscar entre las variables que más se acomoden para hacer esa reforma y que no impacte al trabajador, ni tanto al trabajador activo ni como al trabajador jubilado. Y este es un trabajo que hemos venido haciendo de manera sistemática y permanente en el Instituto de Pensiones para buscar las soluciones. No es fácil. Los sistemas de pensiones en el mundo son complejos y el nuestro tiene una complejidad un poco mayor. Por ejemplo, yo te puedo decir, hay algo muy importante que se puede hacer para tratar de hacer crecer el ingreso al Instituto de Pensiones a través de aumentar la base de cotizantes. Ajá. Entre más compañeros se incorporen al Instituto de Pensiones, hay más de 30,000 plazas del gobierno que son plazas que no se han basificado. Y en tanto no se basifiquen, no se pueden incorporar al Instituto de Pensiones. Si estas plazas se basificaran, aumentaría la recaudación en el Instituto de Pensiones y obviamente el déficit disminuiría. Y esta es una de las tantas propuestas más que se pueden hacer y que nosotros hemos puesto en la mesa para su discusión. Y lo mismo lo haremos con la actual administración, si la actual administración se presta a que trabajemos con una visión de futuro, viendo hacia adelante, no tratando de buscar cosas que en lugar de caminar nos empantanen y nos frenen. Eso es lo que hay que hacer en el Instituto de Pensiones. Ricardo, al respecto, ¿usted qué piensa de este futuro del Instituto de Pensiones? Pues como bien lo dijo Enrique, yo creo que hay que ver a futuro y no venir a buscar culpables de lo que está pasando. Obviamente, quienes tengan responsabilidades penales que se las apliquen y que los persigan si es necesario. Pero desde la época del gobernador alemán trajo expertos de la OEA y tuvieron muchas pláticas en diferentes oficinas, en el IPE y todo,
para tratar de ir ayudando a la institución. Con el gobernador Herrera también se hizo el ofrecimiento de que el IPE necesita tener ingresos, independientemente de las cuotas y aportaciones del Estado, necesitamos buscar otro tipo de ingresos. Con el gobernador Herrera se habían ofrecido que los puentes de cuota, las casetas de cuota de las carreteras nuevas que se estuvieran haciendo en Veracruz, se le iban a dejar al IPE para que las administrara y recibiera esos beneficios. Se nos iban a dar para ubicar también en los terrenos que tiene el instituto unas gasolinerías que nos iban a servir para ganar dinero también para el IPE. Y algunas otras cuestiones que se han propuesto, por ejemplo, volver a construir vivienda. La vivienda está súper requerida y ha caído en manos de muchos empresarios que obviamente pues no tienen ni el amor ni el cariño por los trabajadores, sino que pues hacen a veces hasta palomares y que venden muy caros. Entonces el IPE hizo casas dignas en la época de Dante Delgado, como CIPE, que es excelente, y otras aquí en Jardines, y que pudieran ser de mucha utilidad para los trabajadores. Todos demandan vivienda, que se hiciera con honestidad, porque la verdad hay situaciones del patrimonio de la institución, por ejemplo, la estancia Garnica, que era ahí de ancianos, lo sacaron y se iba a rentar, después no se rentó, se dio en comodato a la Marina, ahora ya no está la Marina, pero ya vemos que siempre está lleno ahí de patrullas y no sabemos nunca qué pasó con esos ingresos, ese dinero y en qué calidad están los policías que se encuentran ahí dentro. El edificio que teníamos en el centro, el gobernador Herrera arbitrariamente lo mandó a tirar y después obligó al IPE que con sus fondos volviera a construir y ahora se lo entregó Duarte a la Secretaría de Seguridad Pública y tampoco tenemos la precisión de las cantidades que está recibiendo en beneficio el IPE por esas rentas. Y hay otros lugares donde se renta los estacionamientos, muchas cuestiones que podrían redituarle, como bien dijo, son 40 y tantas propiedades que tenemos y que podríamos sacarle algún beneficio. Bueno, pues hacerlo honestamente y como lo hemos insistido desde el principio, nuestra función es cuidarlo porque es nuestro futuro seguro que tenemos, una jubilación, una pensión. Los servidores públicos son transitorios y vienen temporalmente a hacer algo y ojalá que vengan, como bien dijo Enrique, de buena fe para buscar soluciones juntos. Porque si venimos a pelearnos y a estar queriéndonos cobrar a nosotros las irregularidades que hayan cometido otros o lo que falte allí, bueno, lo que falten ellos tienen. Y tratamos nosotros como consejeros de hacer una conciliación con finanzas, nos pasamos casi un año y al final se eludieron y nunca nos dieron la precisión de los adeudos que tiene el gobierno del Estado, pero insisto, son más de 5,000 millones de pesos. Entonces, nosotros siempre tenemos que actuar de buena fe porque es el único futuro que probablemente tengamos después de 30 años de servicio y de 60 años de edad, porque después ya nadie nos va a contratar para nada, a menos que profesionalmente ejerza uno. Pero los demás trabajadores, todos esperanzados siempre en una jubilación, pues obviamente que estamos súper comprometidos para cuidar al IPE. Y las cuestiones políticas y de partidos que vengan a manejarse, la verdad eso a mí en lo particular no me interesan, lo que me interesa es cuidar a la institución. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo que hayan acudido a esta entrevista y bueno, pues esta es su casa, tienen las puertas abiertas para cuando gusten regresar. A todos aquellos también que nos acompañaron a través de las redes sociales con sus preguntas y comentarios, muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan la información puntual a través de alcalorpolitico.com. Agradezco la coordinación de este programa a César Rosas, a María Viveros y a todo el equipo de profesionales que trabajamos en este periódico digital bajo la dirección de Joaquín Rosas Garcés. Muchas gracias, buenas tardes.